Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Sylvia Lakens. Sylvia Mary Lakens nace el día 3 de enero del año 1949 en Indiana, Estados Unidos. Ella es la tercera de 5 hermanos. La familia de Sylvia vivía en una gran pobreza porque no tenían dinero ni trabajo. Esto hacía que muchas veces tenían que cambiarse de casa porque no tenían cómo pagar el alquiler. Esto también creaba una malísima relación entre sus padres. Esto no entiendo muy bien por qué, porque solo es Sylvia y Jennifer y el resto de los hijos no. Pero bueno, es la información que al final pude encontrar que fuera cierta. Sylvia y Jennifer siempre tenían que quedarse en casas de personas que se hicieran cargo de ella, porque los padres tenían, no estoy muy segura si era un puesto en la feria o una feria en sí, pues que la iban trasladando por un montón de lugares de Estados Unidos y no podían llevársela a todos los lugares. Entonces ellos, cada vez que tenían que hacer algún viaje fuera, pues entonces ellas se tenían que quedar con alguien responsable de ella. Tras varios años, los padres terminan por separarse y todos los hijos, los 5 hijos, se van con la madre de Sylvia. En el año 1965, como les digo, todos los hijos vivían con su madre y ella fue arrestada por robar en varias tiendas, por lo que el padre se tuvo que hacer cargo de todos los hijos. Él, por el mismo motivo que les decía antes, empezó a buscar quién se podía hacer cargo de Sylvia y Jennifer. Vuelvo a recalcar que no entiendo el porqué solo de Sylvia y Jennifer y no del resto de los hijos. Y es cuando toma la decisión de dejar a las chicas a cargo de Gertrude. Ellos llegaron al acuerdo de que el padre de Sylvia le iba a pagar $20 semanales por cuidar de las niñas. Por cierto, que no les he dicho, el padre de Sylvia y Jennifer se llama Lester. Entonces Lester conoce a esta señora de la iglesia y como que es vecina de ellos. Entonces nada, llegan al acuerdo y es verdad que esta señora también es pobre. Ahora vamos a hablar un poco más de ella. No tiene una grandísima casa ni las mejores condiciones, pero igualmente Lester decide dejar a las niñas con ella. Esta señora tiene 7 hijos y Lester le da el permiso a Gertrude de que si las niñas se portan mal, poder castigarlas y que hiciera de las niñas unas mujeres hechas y derechas. Y ahora sí, vamos a hablar un poco sobre Gertrude. Gertrude nace el 29 de septiembre del año 1929 y es la tercera de 6 hijos. En el año 1940, Gertrude ve morir a su padre por un ataque al corazón y 5 años más tarde, con tan solo 16 años, ella decide dejar la escuela para poder casarse con un hombre que para ese momento tenía 18 años. De este matrimonio salieron 6 hijos, pero después de 10 años, cuando tenía 34, deciden separarse porque ambos tenían un carácter muy fuerte y no se llevaban muy bien. Luego Gertrude conoce a otro hombre de 23 años, es decir, menor que ella, y con él tiene otro hijo. Ya luego ellos pues se tienen que separar porque él abusaba de ella. Una semana después de que las niñas estaban en casa de Gertrude, resulta que a Gertrude no le llega el dinero que supuestamente Lester les tenía que pagar de las niñas. Esto hace que ella se enfade muchísimo. Se habla también que todo esto comenzó porque Gertrude estaba sufriendo una depresión por todo lo que había pasado en su vida. Gertrude empezó a cogerle muchísimo coraje a las niñas, especialmente a Sylvia, y ella les pegaba a ambas niñas con una paleta de madera. Gertrude, después de golpear a las niñas, decide llevarlas al sótano y les dice: bien, puta, he cuidado de ustedes durante una semana por nada. El cheque de su padre no ha llegado. Sylvia intentó explicarle un poco la situación, pero ella no las quiso escuchar, estaba muy enfadada y hace que ambas niñas se den
y que se sienten en la cama para ella pegarles con la paleta de madera. Silvia, para que su hermana no sufriera, ya que sufría una enfermedad, la enfermedad del polio, decide ofrecerse a que los golpes de Jennifer se los diera a ella, además de que Jennifer era más pequeña que Silvia y Silvia sentía que tenía que protegerla. Gertrude aceptó este trato y la golpeó muchísimas veces más. Este fue el primer día en el que comienzan los maltratos. Una semana después, el padre Lester y su madre, que se llamaba Betty, fueron a visitar a las niñas, pero las niñas no dijeron nada de lo que había ocurrido. Probablemente no lo dijeron porque tendrían miedo de que le hicieran algo muchísimo peor. Parece ser que Gertrude le coge muchísimo coraje a Silvia, como les dije antes, la trataba muy mal, decía que Silvia era una sucia, cuando realmente no era nada de esto. Silvia ya llevaba un tiempo trabajando en una tienda, entonces a veces pues tardaba un poco más en salir y llegaba más tarde a casa. Gertrude, pues esto le molestaba muchísimo, siempre le decía que por qué, que eso no tenía que hacer, le enfadaba muchísimo que no llegara a la hora que tenía que llegar. Entonces uno de esos días Silvia llegó tarde y Gertrude pues le preguntó que por qué, que por qué había llegado tan tarde y demás. Silvia le explica que ella estaba intentando recolectar unas botellas para poder venderlas y así sacar un poco más de dinero, pero Gertrude no la creyó. Y tras esto, la señora Gertrude no la creyó, se enfadó muchísimo y la obligó a desnudarse e introducirse en su vagina una botella de Coca-Cola de cristal entera. Esto no pasó solamente una vez, esto ocurrió varias veces y la primera vez la botella de Coca-Cola dentro de su vagina estalló y le cortó todas sus partes íntimas. Cuando todo esto pasó, la señora Gertrude y sus hijos se reían de lo que le había pasado a Silvia. Obviamente Jennifer estaba aterrorizada. Después de lo que ocurrió, igual siguieron los tratos, seguían pegándole e incluso cuando Gertrude se cansaba de pegarle, le pasaba la paleta a su hija mayor Paula para que siguiera ella. Paula era muy feliz pegándole a Silvia e incluso le daba 3 veces más fuerte que lo que lo hacía su madre. Además de todo esto, a Silvia no la dejaban comer y lo que hacían era que la sentaban a la mesa y ella tenía que mirar cómo todos comían, pero ella no. Muchas veces su hermana Jennifer intentaba guardarse pues un trozo de pan, un trozo de algo de la comida para luego dárselo a Silvia y que comiera algo, pero muchísimas veces no lo logró. Se dice que Silvia, a modo de venganza, un día le quitó la ropa de gimnasia que tenía Paula, la hija mayor de Gertrude, porque sin esta ropa pues no podría ir a dar la clase. Y cuando Gertrude se enteró de lo que Silvia había hecho, decide llamar a una de sus hijas llamada Stephanie y a su novio para que fueran a la casa y tiraran a Silvia por las escaleras. Ellos fueron a la casa, estuvieron un buen rato golpeando a Silvia y ya cuando se cansaron deciden tirarla por las escaleras y se dio un golpe tan fuerte en la cabeza que Silvia quedó inconsciente por varios días. Este chico, el novio de la hija de Gertrude, se llama Coy, es un chico bastante grande, mide como unos 2 metros y tiene muchísima fuerza. Y este chico decide coger a Silvia como si fuera su juguete. Es por ello que en ciertas noches, algunas tardes, él iba hasta donde estuviera Silvia, la levantaba al aire y la lanzaba contra la pared o contra el suelo. Él siempre tenía un colchón como para que Silvia cayera allí, pero mágicamente siempre se equivocaba, no calculaba bien y Silvia terminaba estampándose contra la pared o contra el suelo. El día 28 de julio del año 1965, un sacerdote va a casa de Gertrude pues para hablar con ella. Antes esto era súper común. Pues bien, él se va algo preocupado después de estar con ella un tiempo porque dice que las condiciones en las que está Gertrude no son las mejores ni siquiera son buenas como para tener a cargo a tantos niños. Y él lo que hace es ponerse en contacto con una enfermera que más tarde llama a Gertrude y le pregunta que si todo bien, que si necesita ayuda y demás. Y Gertrude le miente y le dice que resulta ser que Silvia es una niña prostituta.
Ella también le dijo que Silvia era una mala influencia para todos los niños y bueno, al final trató de convencerla lo máximo posible, primero para que la enfermera no fuera a su casa y segundo para que creyera su versión. Otro de los días resulta ser que Silvia se orina en el colchón donde dormía. Esto lo hace porque después de lo de la Coca-Cola y todo lo que le hacían, pues al final ella terminaba por no poder controlar el esfínter. Entonces, como les digo, una noche ella no pudo aguantar, se orinó en la cama y al día siguiente, cuando Gertrude lo descubrió, se enfadó muchísimo y la obligó a meterse otra botella de Coca-Cola por su vagina. Además de esto, dijo que ella no era digna para dormir arriba con el resto de niños y lo que hizo fue darle un colchón sucio y viejo y ponérselo en el sótano, que sería en donde Silvia empezaría a dormir. A partir de esto, Silvia empezó a comer una vez al día, le daba agua y galletas y llega el punto en el que Silvia es obligada a comerse su excremento. Obviamente Silvia cayó en una grandísima desnutrición y se deshidrató. Como ya sabemos, a Gertrude no era la única a la que le gustaba castigar a Silvia, sino que sus hijos también disfrutaban cada vez que la maltrataban. Y es por esto que varias veces sus hijos lo que hacían era llenar especie de una bañera con agua hirviendo y luego tiraban a Silvia dentro de la bañera para que se quemara con el agua. Esto lo hicieron varias veces y una de ellas, Silvia terminó por desmayarse. Llegó el momento en el que Silvia ya no se oponía, que dejaba que le hicieran pues lo que quisieran y esto enfadó muchísimo más a Gertrude. Lo que ella hizo fue quitarle la ropa y ahora iba a estar desnuda todo el tiempo. A uno de los hijos de Gertrude le encantaba escuchar cómo Silvia gritaba de dolor y es por eso que él le pegaba muchísimo, le pegaba muchísimas patadas e incluso llegaba a apagar los cigarrillos que fumaba su madre en la piel de Silvia. A este niño le encantaba pegarle sobre todo en la cara, le pegaba en todas las partes del cuerpo realmente y también le gustaba mucho dejar a Silvia tirada en el suelo y seguir dándole patadas en su estómago. Aparte de Gertrude y su familia, a esta práctica empezaron a unirse varios amigos y vecinos, entre ellos un chico llamado Richard, que a él le encantaba a Silvia, pero a Silvia no le gustaba a él, entonces nunca le hizo caso. Es por esto que él decide también comenzar a torturar a Silvia y normalmente lo hacía siempre acompañado de Coy, el novio de la hija de Gertrude. Ellos normalmente lo que hacían era atar a Silvia a una viga de madera que había en el sótano y ahí pues le pegaban durante un montón de tiempo. Una de esas veces Richard estaba pegándole, le pegó tan fuerte y durante tanto tiempo que Silvia quedó tan inconsciente que se asustaron porque pensaron que había muerto. Durante todo este tiempo, Gertrude se dedicó a decirle a los vecinos, amigos y demás que Silvia realmente era una prostituta, que era una sucia y todo el mundo empezó pues a tener una mala imagen de Silvia. Incluso un tiempo más tarde, Gertrude obligó a Silvia a escribir una carta donde decía de manera explícita lo que supuestamente ella hacía pues con otros chicos y cómo admitir que ella era prostituta. Los vecinos escuchaban muchísimos gritos de dolor, gritos pidiendo ayuda por el día, por la noche, pero nunca nadie hizo nada. Incluso varios jóvenes pues tomaron como una atracción ir hasta casa de Gertrude para pegarle a Silvia. Los niños pues golpeaban a Silvia, la mordían, la desnudaban, la tocaban e incluso varios lograron abusar sexualmente de Silvia. Y lo peor es que todos estos jóvenes y niños traían también a sus amigas, a sus amigos, a sus novias para que también disfrutaran de hacer daño a Silvia. Un día Gertrude decide coger una aguja, quemarla al punto de que la aguja estaba roja de tanto que quemaba y escribirle en el abdomen con la aguja a Silvia la frase «Soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo». Ya a mitad de la frase la aguja no quemaba y Gertrude se había cansado de hacer esto, entonces le dijo a Richard que siguiera él, mientras otro de sus amigos agarraba las manos de Silvia para que Silvia no pudiera oponerse.
Y como les digo, ya la aguja no quemaba, entonces lo que hace Richard es coger un cuchillo y terminar la frase con el cuchillo, es decir, que ya le estaba cortando el cuerpo. Mientras todo esto pasaba, Gertrude no se quedaba quieta y lo que hacía era maltratar a Sylvia verbalmente. Ella lo que le decía pues era que qué iba a hacer ahora, que mira su cuerpo marcado, que no se iba a poder casar, que no le iba a poder enseñar su cuerpo a su marido. Uno de los días Sylvia intentó escaparse pero no lo logró y Gertrude como castigo le dijo a sus hijos pues que pegaran a Sylvia. Su hija, la más grande, decide abofetearla tanto hasta dejarle la cara roja, prácticamente sangrando. Tras esto, Paula decide hacerle un tratamiento de spa, lo que ella dijo, y esto era que como Sylvia tenía todo el cuerpo lleno de heridas abiertas, ella lo que hizo fue pasarle sal por todas las heridas. A la mañana siguiente ya Sylvia estaba tirada en el suelo, casi inconsciente, tenía muchísimas heridas en el cuerpo, todo el cuerpo lleno de sal y Gertrude decide bajar al sótano, enchufar una manguera y mojarla. Esto lo hizo con una presión del agua súper fuerte. Ella mantenía, sobre todo en las zonas donde más heridas ella tenía, por ejemplo en la cara, en el estómago, pues ella mantenía el agua para que le diera aún más fuerte. Y ya con esto llegó al punto en el que Sylvia no respondió. Como les digo, Sylvia ya estaba tirada en el piso, no respondía y es cuando Gertrude y sus hijos se asustaron y entonces fue cuando intentaron pues reanimarla, le practicaron los primeros auxilios, pero Sylvia no respondía. Gertrude rápidamente le pide a uno de sus hijos que vaya a buscar a la policía, que la traiga, que hay que intentar reanimarla y demás, y esto lo hacía pues para ellos intentar quedar como los héroes. Cuando la policía llegó, Gertrude le entregó a la policía la carta que ella había obligado a Sylvia a escribir, donde decía que era prostituta, y Gertrude le dijo a la policía que la noche antes ella había quedado para tener relaciones sexuales con varios muchachos. Ella dijo que estos muchachos habían traído a Sylvia en un coche, pero que antes la habían arrastrado por toda la calle y bueno, que todo lo que Sylvia tenía en el cuerpo lo habían hecho estos hombres. Sin embargo, antes de que la policía se fuese, Jennifer, la hermana menor de Sylvia, se acercó a la policía y le dijo que ella le iba a contar toda la verdad si la sacaban de esa casa. Fue cuando la policía se dio cuenta de que todo lo que Gertrude estaba diciendo era mentira. Gertrude, Paula, Stephanie, John, Richard y Coy fueron arrestados y les impusieron sus respectivos castigos. También fueron arrestados varios chicos del barrio. En el juicio, todos los adolescentes y los hijos de Gertrude aceptaron que habían hecho todo eso e incluso dieron más detalles de todas las torturas y castigos que le habían hecho a Sylvia. Los chicos también dijeron que Gertrude realmente incitaba a la gente a que le hicieran esto a Sylvia. Jennifer también declaró en el juicio, dijo lo mismo que dijeron el resto y cuando a ellos les preguntaban que por qué le hacían esto a Sylvia, nadie sabía responder el por qué. Paula, la hija de Gertrude, fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y fue condenada a cadena perpetua. Paula, durante el tiempo que estuvo en la cárcel, dio a luz a un hijo que a la hora de nacer pues lo dieron en adopción. Ella intentó escaparse de la cárcel varias veces, pero no lo logró. Finalmente fue puesta en libertad por libertad condicional y se dice que ella tiene 2 hijos. Ella cambió toda su identidad, sus nombres y todo lo demás para que nadie la reconociera. Coy fue declarado por homicidio premeditado y fue condenado a 21 años de cárcel. Tras salir de la cárcel, siguió con su vida de criminal y luego volvió a entrar en la cárcel porque había asesinado a otra chica. Toda su vida se la pasó entrando y saliendo de la cárcel. En el año 2007, a sus 56 años, murió por un ataque en el corazón. Richard fue declarado culpable a homicidio involuntario y fue sentenciado a 21 años de prisión. Con tan solo 20 años, Richard murió por un cáncer de pulmón. John, el otro hijo de Gertrude, que le encantaba torturar a Sylvia,
tenía para ese momento simplemente 13 años, imagínense, fue sentenciado a 21 años de prisión. Él llegó a ser el preso más joven de Estados Unidos. Tras cumplir su condena, se convirtió en pastor laico y ya luego pues murió por diabetes y por las grandes torturas que se hacía por todo lo que había hecho cuando era más joven. Stephanie, la otra hija de Gertrude, fue declarada culpable por ser cómplice del asesinato de Sylvia. Ella fue sentenciada a 12 meses. Entró en la cárcel, cumplió su condena y cuando salió simplemente se cambió su nombre, todas sus cosas e intentó olvidar todo lo que había pasado. Se dice que ella tiene 2 hijos y está casada. Gertrude fue declarada culpable del asesinato en primer grado de Sylvia y fue sentenciada a cadena perpetua. El día 4 de diciembre del año 1985 logra una libertad condicional tras pasar simplemente 20 años en la cárcel. Gertrude fue liberada antes porque en la cárcel se había comportado muy bien, hizo muchos servicios e incluso trabajó en la tienda de costura de la cárcel. Cuando ella fue liberada, la familia de Sylvia hizo todo lo posible porque esto no fuera así e incluso lograron recolectar 40.000 firmas en contra de que se soltara a Gertrude. Pero dijeron que esto no eran firmas suficientes y al final fue liberada. Ella nunca aceptó lo que había hecho, pero antes de morir, Gertrude confesó que ella sí que había sido culpable de todo lo que le había pasado a Sylvia. La casa donde sucedió todo estuvo muchísimo tiempo vacía, estaba prácticamente abandonada, se intentó vender muchísimas veces, obviamente nadie quería comprarla y al final el 23 de abril del año 2009 fue destruida. Tras demolerla, esa zona se convirtió en el parking de una iglesia. Y para el año 2001, en la ciudad en la que murió Sylvia, decidieron hacer un bloque de granito en honor a Sylvia Likens. Antes de acabar el vídeo, me encantaría decirles que lo siento si me he trabado un poco, pero la verdad es que este caso se me ha hecho pues muy difícil. Siempre te imaginas pues todo de lo que estás hablando y entonces para mí creo que es de los casos más complicados que he hecho. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos, en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Déjame un like si así lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.